Muchas gracias, presidenta. El resto de los grupos, es cierto que lo dije en mesa y portavoces. Bienvenido, señor ministro, sinceramente, bienvenido para que nos haga esta evaluación de los 10 años de la Ley contra la Violencia de Género y Doméstica. Es cierto que contando con su voluntad de venir, podríamos haber dejado al margen la negativa rotunda que se nos planteó en la Diputación Permanente, instándonos a esta comparecencia. Y desde la izquierda plural entendemos, desde luego, que hay un marco legislativo extenso, positivo, contra la violencia machista, pero que no se ha desarrollado en su totalidad. En estos últimos 4 años de gobierno del Partido Popular se han implementado medidas que, si bien en algunos casos son adecuadas y nosotras nos felicitamos que lo sean, en todos los casos o en ninguno ha sido dotado presupuestariamente de manera adecuada. Por lo tanto, esas medidas, aunque puedan ir en la buena pueden ser buenas, en ningún caso podrán dar los resultados que se esperan de ellas. Pero, como el señor ministro, usted ha utilizado muchísimo tiempo en contarnos cuáles son esas medidas, yo quiero utilizar mi escaso tiempo en hacer hincapié en lo que usted no ha contado y en las medidas contrarias, calificaría de nefastas, que el Partido Popular en el Gobierno durante estos 4 años ha tomado. Todas las reformas estructurales a nivel político, económico, ideológico que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años han supuesto un retroceso y en algunos otros casos ha impedido el avance en la igualdad entre hombres y mujeres y, consecuentemente, en la lucha contra la violencia machista. Con estas medidas no se ha hecho un impacto de género negativo, un impacto oculto, pero lo ha tenido muy gravemente en incidencia contra las mujeres y, además, poniéndolas en una situación de mayor vulnerabilidad, aumentando la incidencia de la violencia machista en todas las escalas, aunque hablamos efectivamente de lo más grave, sangrante, que es la lacra de la violencia cuando se convierte en asesinato. Ahí tenemos que hacer mención de la reforma laboral que ha llevado a cabo este Gobierno, que ha aumentado la brecha de la desigualdad, afectando especialmente a las mujeres, con mayor precarización laboral, copan el mayor número de contratos a tiempo parcial y, además, con un aumento exponencial importante de la brecha salarial entre hombres y mujeres a igual trabajo. Esto ha llevado a una situación de grave riesgo, de emergencia social, con un aumento de la feminización de la pobreza y, como le decía, una situación de vulnerabilidad que expone a las mujeres a una mayor situación de violencia. Pero incluso para todas aquellas mujeres que están en mejores condiciones y tienen un trabajo estable, con un convenio que las protege, hay por parte del Gobierno una falta de compromiso para atender a la conciliación y al cumplimiento de la Ley 2009 y lo hemos podido ver en los presupuestos, en estos nuevos presupuestos que ha presentado el Gobierno de cara a las próximas elecciones generales, así de claro. Bueno, una vez más, el Gobierno incumple la Ley de 2009 y no aumenta los permisos parentales de forma igual e intransferible, a pesar de que en una subcomisión de estudio se comprometió en cuanto hubiera una recuperación económica, llevarlo a cabo. El Gobierno ya tiene su cacareada recuperación económica, no es cierta según los datos constatables, pero dice que sí que hay una recuperación económica y, sin embargo, no atiende al cumplimiento de esta ley. Lo cierto es que los recortes también que se ha llevado a cabo en educación, en sanidad, en dependencia,
no están siendo superados, ni muchísimo menos en estos momentos de recuperación, y están condenando a las mujeres a volver a sus casas, a llevar a cabo las tareas de cuidado, bueno, pues porque el Estado se está desentendiendo de ello y las pone también en una situación de dependencia y vulnerabilidad económica, y específicamente en una situación de violencia económica que las pone en peligro de también sufrir violencia física, sexual, psicológica o de otro tipo. Ante esto, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género toma medidas de prevención. Usted ha sido muy extenso con respecto a todas las medidas de prevención para pedir que las mujeres denuncien. Bueno, pues no ayuda nada, desde luego, el Estatuto de la Víctima, en su artículo 35, ¿no?, que estigmatiza a las mujeres víctimas ante las denuncias falsas, obligando a la devolución de las ayudas. Pero sí que es cierto que ha habido un aumento de las denuncias y algo que, como he dicho, yo no voy a decir nada de lo que ha dicho el ministro, sino lo que no ha dicho, es el aumento del peligro, aumento de las denuncias, aumento del peligro, como ponen en la alerta organizaciones de mujeres, asociaciones y expertas, ante las dificultades que tienen precisamente esas mujeres una vez que dan ese paso por falta de una red de protección y de recursos. En este caso, ha habido un aumento presupuestario que no llega a alcanzar lo que había en el 2010 para los convenios con las comunidades autónomas con objeto de financiar los servicios sociales de atención, de psicólogos, los judiciales, los sociales, los de emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas. Pero, a la vez, una medida nefasta del Gobierno, aparte de que la cantidad haya sido insuficiente, pero estaríamos en otra cuestión. Una medida nefasta del Gobierno, como ha sido la Ley de Bases del Régimen Local, que ha eliminado el artículo 28 y ha establecido que las entidades locales solo pueden ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% a través de las comunidades autónomas o del propio Estado. En este caso, la partida presupuestaria es suficiente, pero es que esta medida ha provocado ya el cierre de puntos de encuentro y, además, la pérdida de profesionales asignados precisamente a esos centros, sin que ni en la evaluación ni en las propuestas que el ministro nos haya hecho y ni desde luego lo hayamos visto en los presupuestos, la intención de aumentar esas partidas para paliar esta situación dada con esa ley de régimen local que impide que se desarrollen esta prestación. Los puntos de encuentro familiares, además, que son imprescindibles no solo para proteger a las madres, sino a los hijos que se ponen en riesgo en muchos casos, hay que decirlo, porque hay jueces que dictan que un padre maltratador tiene derecho a seguir viéndolos. Esto sucede y los centros de encuentro pueden ser y son una herramienta que impida que esto se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, no solamente es muy importante que se aumenten las subvenciones y que se siga trabajando en eso, sino que también hay que ver a quién se le dan esas subvenciones, porque las organizaciones y plataformas de mujeres denuncian que se da a entidades que no respetan a las familias en su diversidad, que en muchos casos solo atienden a familias con estereotipos heterosexuales y, además, también denuncian, y es algo que yo quiero trasladar aquí, que los presupuestos dan más dinero, el Gobierno incide más en asociaciones antiaborto que en la mediación familiar. Algo que debería tomarse muy en cuenta para ver la dirección que el Gobierno ha tomado durante estos 4 años respecto a esto. En cuanto a educación y formación, pues sigue siendo muy deficiente la formación para todos los profesionales implicados, jueces, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Y en términos educativos, pues no se da la formación adecuada tampoco a los profesorados, ni hay una persona responsable de igualdad en los consejos escolares, que es algo que se lleva requiriendo desde hace mucho tiempo para implementar, complementar y enriquecer la ley del 2004, ni tampoco hay informes
no se llevan a cabo informes desde la inspección para que efectivamente eso se cumpla, para que efectivamente existe ese seguimiento. Esto es algo, además, que en la interpelación que tuve la oportunidad de hacerle al ministro le dije porque lo solicita precisamente el convenio de Estambul, que, como usted ha dicho, se está desarrollando en la estrategia nacional, pero que en cualquier caso, una vez además ratificado también por el propio Pleno, no tiene presupuesto para desarrollarse, o sea, no va a llevarse a cabo el desarrollo completo del convenio de Estambul. Una de las recomendaciones que hace. Pero además ustedes han hecho una ley en educación que segrega por sexo y beneficia eso a los colegios privados subvencionándolos, o eliminar la asignatura de educación a la ciudadanía. Debería de haber tomado una medida el Gobierno ya para paliar esta situación, teniendo en cuenta menos que se diera educación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en valores, corresponsabilidad y conciliación en todas las etapas educativas. Tampoco se ha tomado esto. El propio informe de Naciones Unidas ha advertido al Gobierno que los recortes están mermando los presupuestos y que están teniendo un impacto muy negativo con respecto a la discriminación contra la mujer. Uno de los aspectos también en los que pone hincapié, que yo quiero utilizar, es la medida que tomó el Gobierno en su día de eliminar competencias en el Instituto de la Mujer. Porque sí que es cierto que nosotros pensamos que aumentar o incorporar la discriminación de otros colectivos dentro de las competencias del Instituto de la Mujer no tiene por qué ser malo, sí lo es cuando la intención o lo que ha conseguido es perder el foco y quitar la atención exclusiva de las mujeres con el Instituto de la Mujer. Y, por último, algo que tampoco ha tratado, por supuesto, el ministro, es la participación. La participación es fundamental en el trabajo que debemos desarrollar todos en ese gran pacto necesario político y social para cambiar los estereotipos sexistas y para cambiar el paradigma que nos permita realmente avanzar en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres y combatir efectivamente la violencia de género. En este caso, el Gobierno no ha contribuido en absoluto en toda esta legislatura para fomentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, ni les ha facilitado los recursos financieros suficientes. Señora Las Heras, le pediría, por favor, que acabo, ya Presidenta. Termine. Las últimas frases voy a acabar. Pues, como le digo, ni los recursos financieros suficientes ni la cooperación efectiva entre ellas. Es más, durante esta legislatura se ha cerrado la oficina de ONU Mujeres y se han eliminado casi por completo todas las ayudas y la financiación para las organizaciones no gubernamentales. Consecuencia, menor número de organizaciones no gubernamentales y, además, las que quedan tienen o abordan menos proyectos. Ante este panorama, concluyo, señor ministro, iniciaba mi intervención diciendo que le agradecía sinceramente su presencia hoy aquí, y quiero terminar diciendo que, igual deseándole lo mejor a nivel personal, esta sea la última comparecencia que usted haga como ministro en la Comisión de Igualdad, porque efectivamente hay alternativas y hay medidas y las tenemos que tomar entre todos, pero durante esa legislatura el Gobierno se ha mostrado incapaz de liderar, porque es competencia y responsabilidad de todos, de liderar una verdadera lucha contra la violencia machista y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Las Heras. Intervendrá en siguiente lugar el Grupo Parlamentario Vasco, su portavoz, el señor Aguirrechea. Gracias, señora presidenta. Señor ministro,